Bienvenidos a la luz en Santa Fe. Padre Celestial, te damos gracias por lo que tú tienes hoy para nosotros. Declaramos que tu palabra no vuelve vacía y que crea en nosotros un corazón limpio y puro, el cual somos atraídos por tu santidad. Y declaramos en el nombre de Jesús que dejamos atrás todo deseo que no te agrada, todo anhelo que no te agrada, y que nuestros pensamientos se alinean a tu perfección. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Estuvieron conmigo en la oración, ¿verdad? Se dieron cuenta de lo que estaba orando. Lo que estaba orando es que la presencia de Dios nos transforme de tal manera que no volvamos atrás. Y va a haber momentos en la vida en que a lo mejor queremos volver atrás. ¿Sí me explico? Porque la verdad es que la vida cristiana es una vida en sí difícil, en el aspecto de que tenemos que caminar conforme al corazón de Dios. Y si ya tenemos en algún momento malos hábitos en nuestro crecimiento, a veces se nos hace más fácil caminar con nuestros malos hábitos que rendir nuestra vida a la soberanía de Dios. Es por eso que tenemos que permitir que Dios nos vaya transformando, ahora sí que flojitos y cooperando, para que después no nos trague el pez como pasó con Jonás, para recibir esa transformación, para ir caminando y crecer a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? ¿Qué es quién? ¿Qué es quién? Jesús, Cristo Jesús, exactamente. Esta es la segunda parte. La semana pasada les estaba compartiendo con respecto a que eran los 10 mandamientos, y la plática se llamó, ¿cómo se llamó la plática? A ver quién se acuerda. Ética eclesiástica. Y lo dices tú, ¿y eso qué es? El comportamiento de la iglesia, no cómo te debes de comportar aquí adentro en la iglesia, ¿ok? No se trata de tener apariencias, sino el comportamiento de nosotros como iglesia aquí adentro y allá afuera. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dice la Escritura que el pueblo de Dios pereció, ¿sí? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y no es porque no tuvieran todo lo necesario para tener ese conocimiento, es que de repente como que no les importaba mucho. Y si tú ves el libro de los jueces, es un libro que se ve así como que empiezas a leer y luego la subida del pueblo, y luego el pueblo se olvidó de Dios y de bajar, y luego allá abajo clamaron al Señor y otra vez de subida. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros vivimos de esa manera, no disfrutamos la bendición de Dios ni la presencia de Dios, sino que constantemente estamos: Señor, sácame de este aprieto, Señor, libérame. Y la verdad es que Dios es fiel y es justo para hacerlo, pero ¿para qué estar en situaciones difíciles? Sí, cuando podemos vivir en la presencia de Dios. Ahora, otra cosa también muy importante: el estar en la presencia y el buscar de Dios no quiere decir que no tengamos aflicciones. Va a haber aflicciones, pero esas aflicciones, ahora mi esposa me está dando una cátedra con respecto de esas aflicciones. O sea, Dios me estaba hablando a través de mi esposa. Esas aflicciones son para que no pienses que es en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. No es con espada ni con ejército, sino con el poder de nuestro Dios Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces estamos en el mismo canal con respecto a eso. Entonces la plática de hoy se llaman los 10 mandamientos, que es la segunda parte de lo que es ética eclesiástica. Nuestro comportamiento dentro de la congregación y fuera de la congregación, o como parte de la iglesia, está derivado por nuestra relación y nuestro amor hacia Dios. ¿Ok? Si no hay amor hacia Dios, si no hemos nacido de nuevo, o si nacimos y volvemos atrás porque no nos interesó buscar de Dios, pues a lo mejor vamos a volver a los mismos hábitos, a las mismas situaciones en las que estábamos. Y dice la Escritura que es como cuando el perro vuelve a su vómito, o como la puerca vuelve al cieno. Entonces dice ahí en Romanos capítulo 7, esta es la traducción al lenguaje actual: podemos decir entonces, 7:12, que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. Entonces vemos la ley de Dios como el reflejo del corazón de Dios, de lo que Dios desea hacia nosotros.
Y esto es equiparable a la definición de lo que es profecía. La profecía es el deseo del corazón de Dios para nuestras vidas. O sea, que si un día llegan y te dicen, tú un día vas a ser pastor, a lo mejor es el deseo de Dios de que te levantes a pastorear. O que si una persona, o si un profeta, una profecía que viene de parte de Dios dice, Dios te va a utilizar en las naciones. Sí, y pueden pasar 10, 15, 20 años y dices, pues ¿hasta cuándo? Y podemos pensar, es que tengo que esperar en el tiempo perfecto de Dios, ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos? Pero a lo mejor no estamos viviendo en la perfecta voluntad de Dios para recibir el tiempo perfecto de Dios. Ese es el problema. ¿Sabes qué? Ese es el problema porque muchas veces sí, esperamos el tiempo perfecto en lo que es no es la voluntad perfecta, sino en la voluntad permisiva. ¿Cuál es la voluntad permisiva de Dios? Que Dios permite, sí, que haya gente mala bajo el sol, que haya animalitos, que haya gatos, porque es parte de su propósito, que Satanás exista, porque tiene un propósito con respecto a eso, pero no es su perfecta voluntad. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a hacer lo que nosotros queremos, brincamos a esa voluntad permisiva de Dios y Dios nos sigue utilizando, pero de una manera diferente, ¿ok? Y trata en nuestras vidas. A ti te debe de interesar estar en la voluntad perfecta de Dios. Vamos a estudiar esa voluntad perfecta a través de los 10 mandamientos, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí dice que la ley es buena y cada uno de sus mandatos es bueno y es ¿qué? Es justo. O sea, la ley en sí refleja la pureza de corazón de Dios, ¿ok? Entonces quiero que veamos ahí los 10 mandamientos. Siguiente diapositiva. Dice los 10 mandamientos. Me gustó en esta versión y quiero que lo leamos y que los vayamos viendo. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios es celoso, ¿ok? Dios es celoso. No adorarás imágenes. O sea, no te vas a poner a adorar o vas a hacer de las cosas un Dios para tu vida. Cualquier cosa, cualquier cosa puede ser. Puede ser la comadre que te cae muy bien y dices, no hombre, es que esa comadre se gana el cielo porque es un pan de Dios. O puede ser el compadre, ¿no? Que a lo mejor en un momento te solapa tus tonterías. No, todo eso debemos de sacarlo de nuestras vidas. Dice el 3, no tomarás el nombre de Dios ¿en qué? En vano. La semana pasada lo veíamos con respecto a la identidad de Dios, el utilizar la identidad de Dios en vano para justificar nuestras malas obras, ¿ok? En algún momento tenemos que entender que hemos obrado mal y tenemos que arrepentirnos delante de Dios. No es el hecho de que, ay, es que soy hombre y tengo mis necesidades, o ay, es que soy la carne, ese es un ejemplo claro. La carne, dice la Escritura, es que es débil. Ay, hijo, y la carne es débil, pastor. Y tratamos de justificarnos con esas cosas y no están bien. Tenemos que reconocer nuestros errores y volvernos de nuestros errores y no volvernos atrás, ¿ok? El cuarto, acuérdate del día de ¿qué? De reposo para santificarlo. Este cuarto mandamiento es muy importante y la aplicación, una aplicación práctica que tiene en nuestras vidas como iglesia es que tenemos que guardar este día, ¿sí? Para buscar de Dios y para venir a la iglesia, o venir mejor dicho con la iglesia, para aprender junto con la iglesia, adorar a Dios junto con la iglesia. Claro que nuestro reposo es Cristo Jesús. Y tú puedes decir, bueno, pastor, si somos cristianos, ¿por qué no descansamos el sábado? Es que la palabra sábado viene de sabat, que significa reposo, y Dios descansó, pero no creas, yo te lo comentaba así, no creas que Dios se sentó en su holy couch y se puso a ver la televisión, dijo, qué cansado porque le dolió el holy back. No fue así. O sea, cuando Dios dice o la Escritura dice que Dios descansó, es porque contempló. O sea, se puso a disfrutar su creación, porque vio Dios que era bueno. ¿Que era qué? Que era bueno. Ahorita vamos a hablar un poquito con respecto a eso. Estamos aquí en este lugar porque Dios es bueno y Dios nos ha hecho buenos y tenemos que vivir de esa manera. Entonces, acuérdate de apartar los domingos, por favor. ¿Y por qué en domingo? Porque el sábado, mira, chécate bien, viernes crucifican al Señor Jesús. Sábado dice la Escritura que el Señor Jesús desciende a los infiernos y se empieza a poner a predicarles, hizo cautiva la cautividad y todo lo que la Biblia nos enseña, y luego al tercer día resucita. Entonces, ¿en qué día resucitó? ¿En qué día resucitó?
Entonces nosotros festejamos la resurrección de Cristo Jesús. Es por eso que venimos los domingos, porque nosotros el primer día de nuestra semana, sí, festejamos la resurrección de un Dios vivo, de un Salvador vivo. No es nada más el hecho de hacerlo por religión. ¿Por qué va el domingo? No, pues porque el pastor me habla el domingo. Bien, si fuera el sábado, pues iría el sábado. También nos podemos reunir el sábado, pero el punto de nuestra reunión central, medular, que es esta, es para tener un encuentro genuino con Jesús y su cuerpo. Levanten la mano, ¿quiénes son el cuerpo del Señor Jesús? ¡Wow! ¡Qué suave!, ¿verdad? Y cuando lo vamos conociendo decimos, qué bueno es Dios, me hizo parte de su cuerpo. O sea, no es ni porque estuvieras muy guapo, muy guapa, no es porque fueras así una persona grandiosa, no es en tus fuerzas, es porque un día Dios dijo, yo te amo y yo te atraigo con mi amor. Y de ti depende permanecer en ese amor. ¿Estamos o no estamos con eso? Amén, gloria a Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿ok? Ahí aplica a nuestros padres terrenales, pero también aplica de una manera mayor a nuestro Padre Celestial. Que las personas conozcan quién es nuestro Padre Celestial por cómo vivimos nosotros, ¿ok? Cuando hablemos de integridad, que representemos esa integridad en nuestras vidas. Y si no hay una integridad en ciertas áreas en tu vida, tú lo sabes, hay que corregirlo. Ese es el punto de la gracia de Dios. Nos da oportunidad para corregir. ¿Para qué? Entonces viene Dios, nos habla, eso está mal, corrígelo. Y ok, Señor, lo voy a corregir. Pero cuando no corregimos, dice la Escritura, pecamos deliberadamente. ¿Cómo pecamos? O sea, nos volvemos de esos tipos de adolescentes que no les gusta obedecer y que piensan que ya lo saben todo y se sienten así. Yo sé lo que hago, papá. Por ahí dijeron, ay, pastor, aleluya, usted me comprende. Y no es así, o sea, tenemos que tener el corazón para sujetarnos a Dios. Dice el sexto, ¿qué dice el sexto? No matarás. Y no te voy a preguntar si has matado en algún momento, porque yo sé que si has matado, yo también he matado. Pastor, ¿usted ha matado? Claro que sí. O sea, he matado en la manera en que he ofendido a personas, y eso es equiparable conforme dice el Señor Jesús a un asesinato. Si yo ofendo a una persona de una mala manera, no quiere decir que si yo te digo que estás mal en algo te vas a ofender, ¿ok? O sea, es obvio que dice la Escritura que si alguien está mal, vayamos y le hagamos ver su error, ¿ok? ¿Estamos o no estamos con eso? Sí, eso si te ofende, la neta es tu rollo. Porque a lo mejor Dios está tratando en esos aspectos contigo, pero ahí sí no te vas a decir, ay, pastor, es que usted no tiene misericordia de mí. No, es que yo estoy para darte la palabra para que haya una transformación. Sí, no te vayas a ofender, pero el matar se refiere a ir deliberadamente con una persona para ofenderla, ¿sí? Y va a producir muerte en su vida. Y dice el 7, no cometerás adulterio o fornicación. En otras versiones dice impurezas. Y cuando se refieren a esas impurezas, se refieren a impurezas sexuales. Así rapidito, yo no las quiero, no me voy a poner a explicarles una por una, pero el ver pornografía, la masturbación, lo que son las relaciones fuera del matrimonio, relaciones sexuales fuera del matrimonio, aunque tengan 35,000 billones de años juntos, sí, si no están casados, no está dentro del propósito de Dios. Y como no está dentro del propósito de Dios, eso en algún momento va a producir muerte, ¿ok? O sea, que hayan caminado con los dinosaurios y todo ese rollo y no se casaron, eso no viene de parte de Dios, hay que hacerlo. Dice, no cometerás adulterio. Dice el número 8, ¿no qué? Fuerte, ¿no qué? Nosotros te digo algo, pero no te ofendes, ¿ok? En serio, levanta tu mano derecha, pon tu corazón en la izquierda y repite conmigo. Padre Celestial, declaro que no me ofendo, que viene de parte tuya y que en ningún momento le poncharé las llantas a mi pastor, las de la troca, no estas, por lo que me va a decir. No robarás. Todos de repente hemos robado a Dios, hemos robado en diezmos, hemos robado en ofrendas, hemos robado en promesas, en primicias, hemos robado en tiempo, hemos robado en prioridades, hemos robado en lo que en realidad tiene que ser para con Dios, hemos robado en ser legítimos para con Dios, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos de esos hurtos que hemos cometido en contra de Dios. Y es ahí cuando Dios nos va a perdonar. Pero aquí conocemos que no hay que robar. Y dice el número 9, no, ¿qué? Mentirás, ¿sí? Y yo les hago una pregunta, es una pregunta retórica, no tienes que levantar la mano. ¿Hemos mentido en algún momento? No levante la mano, Mina, no se crea. Claro que todos hemos mentido en algún momento. Todos hemos mentido en algún momento y necesitamos entender eso. O sea, hemos transgredido la santidad de Dios. Un día David andaba transportando el arca y se les iba a caer el arca y un cuate bien acomedido la quiere detener. ¡Hala! ¡Se cae! Y pum, toca el arca y dice la escritura que cayó muerto. ¿Por qué? Porque algo que debemos de aprender desde el Antiguo Testamento es que ahí la santidad de Dios, ¿sí? Mata, porque Dios es puro. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene vivos delante de Dios? Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos vivificados en Cristo Jesús, es cuando esta palabra viene a nuestras vidas. Estos 10 mandamientos, vamos en el 9 así rapidito. Estos 10 mandamientos es un código de ética celestial, un código de comportamiento celestial. Esto que viene aquí se hace en el cielo también. O sea, es el hecho de comportarse de una manera correcta. Dice el número 10, no codiciarás nada de tu ¿qué? Aquel ni mi prójimo es, hombre, ¿qué tiene? No, o sea, toda persona que esté a tu alrededor. Llegan una vez y le preguntan a Juanito, ya no Pepito porque Pepito es mi hijo y se puede prestar para malas interpretaciones, ¿ok? Le preguntan a Juanito, Juanito, ¿qué quieres ser de grande, Juanito? ¿Se acuerdan de este chiste? Yo creo que ya lo he contado, es de mi repertorio, que es de mi repertorio santo que tengo ahí. Pepito, ¿qué quieres ser de grande? Perdón, Juanito, ¿qué quieres ser de grande? Sí. Ay, Señor, va a cantar. No se crean. Juanito, ¿qué quieres ser de grande, Juanito? Y dice Juanito así muy tiernamente, yo quiero ser un idiota, maestra. Ay, caray, ¿cómo que un idiota, Juanito? ¿Por qué quieres ser un idiota? Porque cuando vamos en la calle, mi papá dice, mira qué carro trae ese idiota. Mira qué casota tienes. Entonces el Juanito se queda con esa situación en su corazón de que para triunfar hay que ser idiota, por la situación del corazón de su papá de envidia, ¿ok? Aquí tiene que ver también que no codiciemos las cosas para también no poner maldición sobre la vida de nuestros hijos. Lo veíamos la semana pasada. Si nosotros estamos en pecado, ¿sí? Y no desistimos de ese pecado, automáticamente ese pecado se transmite a los hijos y de repente decimos, ay, ¿por qué me salió tremendo? Es que no le salió, no son rifas, ¿sí? No es el bingo, y ay, bingo, lotería. No, es que así se formó por la falta de la presencia de Dios. Entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos de buscar para que haya una buena formación en nuestras casas? Presencia de Dios. ¿Estamos o no estamos? Perfecto, con respecto a eso, ok, estamos hablando de los 10 mandamientos, pero ahí en Romanos capítulo 5, hablando de lo que es la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, dice, ¿por el pecado de quién? De Adán. Y hay una pregunta muy importante que nos debemos de hacer, porque si no entendemos esto, no vamos a entender lo siguiente. ¿Cuál es el pecado de Adán? Y decimos desobediencia. Y yo te voy a decir, es que no es desobediencia porque no había una ley. Nosotros desobedecemos porque ya tenemos escrito lo que había en la ley. O sea, el problema con Adán no fue la desobediencia. O sea, Adán no desobedeció, fue aún peor. ¿Y qué puede haber aún peor que la desobediencia? Lo que hizo Adán, chécate bien, fue alta traición. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? Alta traición al estado celestial. O sea, un día le dice, Dios lo bendice y le dice, Adán, fructifica, o sea, tú una relación conmigo, fructifica, multiplícate, señorea y sojuzga. Todo lo que ves aquí es para que tú pongas orden con respecto a todo eso. Te encargo mucho, hay que ponerle nombrecitos a los animales y que me acomodes bien todo lo que está aquí, que me lo organices, que me lo administres. Y no me vas a dar contrato, Dios. No, claro que no, pues si yo te amo, Adán.
Todo lo que hice aquí es para que tú lo disfrutaras. O sea, ni siquiera lo hice yo para sentirme así bien chido. No, a mí mi gozo, dice Dios, es el verte feliz para que disfrutes las cosas. ¿Estamos o no estamos? Eso mismo es para nosotros, el disfrutar lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero el problema con Adán, ¿sí?, es que se olvidó de la presencia de Dios y se afanó en su persona. Aquí vemos el primer indicio del yoísmo. ¿Qué es el yoísmo? Es el primero yo, después yo y el último yo. O sea, no creas que salió hace unos 10, 15, 30 años. No, esto viene cuando el ser humano piensa primero en sí mismo que en Dios. El decir, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que esto te agrada, pero la verdad es que yo me siento mejor aquí. Yo sé que tú quieres esto para mi vida, pero la verdad es que yo pienso que esto va a ser mejor para mi vida. Ese fue el problema y el pecado de Adán. Y no aún su pecado, ¿sabes qué? Nos los transmite a toda la humanidad. Y cuando pasa a toda la humanidad, automáticamente cuando nacemos traemos una situación espiritual por no haber conocido a Dios, que luego se refleja cuando aprendemos a tomar decisiones o empezamos a tomar decisiones. ¿No te has fijado que de repente una persona que no tiene a Dios o que se aleja de Dios, te quedas pensando, ¿por qué está tomando esas decisiones? Son bien obvias, ¿sí o no? Dices, ¿por qué lo está haciendo? Esto es porque nuestro mismo pecado en algún momento nos va a cegar. Sí, o sea, nos va a hacer que llega el pecado y nos pone los ojos, las manos aquí y dice picabú. Nos pone aquí las manos y no podemos ver y andamos así a ciegas, no me voy a ir de boca aquí, y andamos así a ciegas. Y necesitamos que Dios venga y nos libere de eso. Es por eso que tú siempre debes de buscar permanecer en el estado de santidad en el cual Dios te rescató. No quiere decir que no te vas a equivocar, sí te vas a equivocar, pero es muy diferente equivocarse a practicar el pecado. O sea, se vuelve uno profesional practicando el pecado. Esa es la diferencia. Dice, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos, ¿qué dice ahí? Morir. O sea, peca Adán y fregado yo. Mugre Adán. ¿Sí? Y luego todavía el Adán le dice, no, hombre, la mujer que me diste. Y luego la mujer así, pues yo qué hago. El mandilón bueno, se crea, es otra versión. Por ahí dijo una hermana, amén, gloria a Dios, háblanos Señor. Dice, merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros. A ver, yo quiero que levantes la mano si en realidad tú crees que Jesucristo murió por ti. Así te voy a despelucar aquí. Perfecto. Dice, Dios nos declara, ¿qué dice? Inocentes y nos da, ¿qué? Vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, que me conozcan a mí, dice el Señor Jesús. ¿Sí? Eso es la vida eterna. ¿Qué es conocer a Dios? Mira, conocer a Dios no es el hecho que en algún momento te lo hayan cantado en la tradición o en algún momento, oiga, reciba a Cristo Jesús, arrepiéntase de todos sus pecados, porque dice la Escritura que si usted declara que Jesús murió por usted y que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón, es salvo. Pero cuando se escribió en ese tiempo esa Escritura, declarar que Jesús es el Señor, sí, era decir, quiero que me maten, mátenme. ¿Cómo es esto? Porque eran los tiempos en que el saludo era César es Señor. César es Señor. Si hagan de cuenta que si nos impusiera adorar a Susana Martínez en este momento, ¿sí? Y que fuera una ley, y tenías que saludarnos así por la calle. Susana Martínez es la señora. ¿Sí? Es una suposición, ok, no me veas feo. Y tuviéramos que saludar, o Obama es el Señor, porque es la máxima autoridad en los Estados Unidos. Y un día nos levantamos y decimos, no, Cristo es el Señor. O sea, tendríamos ese valor para llevar nuestra convicción en Cristo Jesús a ese nivel. El decir, mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Tú sabes por qué de repente entramos en depresiones? ¿Por qué porque de repente ya no queremos nada con la vida y por falta de la presencia de Dios? Porque nos enfocamos en lo que podemos hacer en esta vida y no también en la vida que viene en Cristo Jesús. Dice, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da vida eterna. O sea, que la desobediencia que uno solo hizo, que muchos desobedecieran,
Pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Ahí te va para entenderlo muy bien. No es el simple hecho de decir yo soy cristiano el domingo y luego el lunes sigo con mi vida cotidiana. Una persona que ha nacido de nuevo, ¿sí?, no puede volver atrás. Te lo digo por experiencia, yo intenté volver atrás. No puede, ya no es lo mismo. Entonces empieza a caminar con Dios y ya no le sabe lo mismo el pecado. O sea, el pecado ya no sabe igual, al menos que llegue un punto de nuestras vidas en que pasemos de hombre carnal o de persona carnal a natural. ¿Tú sabes cuál es la persona natural? La que no conoce de Dios, la que no le importa nada de Dios. Y luego después viene lo que es el hombre carnal, sí, que es el que ya conoce de Dios, pero le importa un bledo obedecerle. Y luego después viene el espiritual, que es el que se sujeta a Dios en todo, ¿ok? Nosotros, nuestro objetivo es estar y vivir en el nivel del hombre espiritual. Dice la Escritura que el hombre espiritual todo lo juzga y de nadie es juzgado. ¿Cómo es esto que de nadie es juzgado? Mira, ahí te va brevemente. No es el hecho de que a lo mejor no tengas equivocaciones. Es el hecho de que a tu vida le añades integridad en todo lo que haces, de tal manera de que no hay pruebas que hiciste algo malo. A las personas les gusta hablar, si les gusta hablar, es un deporte favorito de las personas. Entonces, cuando no hay pruebas, ¿sí me explico? Quiere decir que a lo mejor son puras conjeturas o deducciones de las personas. Eso también se puede volver pecado para ellas. Dice, Dios declaró inocentes a muchos. El versículo 20 dice, la ley, ¿la qué? ¿La qué? La ley apareció para que el pecado se hiciera, ¿qué dice ahí? Fuerte. O sea, aparece la ley y el pecado, ¡pum!, resalta. ¿Qué pasa con el pecado? Si se queda en tercera dimensión. Ah, caray, ¿qué onda? O sea, que no se supone que la ley es para hacernos un paro. Es que la ley no funciona como un objeto que nos va a purificar. La ley lo único que hace es decirnos lo puro que es Cristo Jesús y quién es Cristo Jesús. Dice aquí, la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor. ¿Quién? ¿Por medio de quién? ¿Qué dice ahí? Nuestro, ¿qué? Señor Jesucristo. 3 palabras importantes. Nuestro, ¿sí? Pertenencia. Segundo, Señor, que Él es soberano sobre quién? Sobre nosotros. O sea, no es nuestra soberanía sobre Dios. Hágase mi voluntad ahí en el cielo como en la tierra, Señor. No, no funciona así. Y tercero es Jesucristo, Jesús el Salvador. O sea, que nosotros tengamos una identidad con el Señor Jesús de tal manera que hagamos lo que Él dice. No funciona de otra manera. Que hagamos lo que Dios dice. Me impresiona mucho porque en el libro de Jueces, y te he hablado un poquito del libro de Jueces, capítulo 6, se habla acerca de Gedeón. Un hombre el cual Dios habló, llamó, ¿sí? Cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón estaba trabajando y escondiendo grano para que los madianitas no los fueran a quitar su comida porque estaban viviendo una crisis muy, muy, muy fuerte. Entonces Dios lo busca y le dice, Gedeón, Dios ha puesto sus ojos sobre ti, tú eres un hombre fuerte, tú eres un hombre trabajador. Y Gedeón le dice, ¿cómo que así? Pues si yo vengo de la familia más pobre que pueda haber aquí. ¿Qué quiere decir? Que Dios no se fija en tus fuerzas. Dios ya te escogió para levantarte y hacer algo especial. Entonces, lo que hace Gedeón es ofrecer sacrificio a Dios, y en ese sacrificio se manifiesta Dios. Y dice Gedeón, sí, cierto, era Dios. Y lo que hace Gedeón, ¿sí?, es obedecer a Dios, porque Dios le manda a que derribe los baales de su familia. Su familia tenía baales, o sea, tenía otros dioses. Tenía estatuillas de la reina Acera, ¿sí? Bueno, de Acera, mejor dicho. Entonces, todos estos dioses, Dios los detestaba porque no permitía que el pueblo tuviera una relación y una obediencia directa con él. Pero en el versículo 27, miren lo que hizo Gedeón.
Así que esa noche Gedeón se llevó a 10 de sus sirvientes e hizo lo que Dios le había ordenado. No se atrevió a hacerlo de día por miedo a su familia y a gente de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando los habitantes de la ciudad se habían levantado, vieron que el altar de Baal había sido derribado y que habían destruido la estatua de Acera. Vieron además que el mejor toro que había sido sacrificado sobre el nuevo altar, o sea, Gedeón no le dio las obras, no le dijo, bueno, te va a ese toro flaco, feo, ojeroso y sin ilusiones. Se llama José. ¿Ese se llama el toro? No, le dio el mejor toro, o sea, le dio lo mejor que tenía. ¿Sí me explico? Vieron además que el mejor toro había sido sacrificado sobre el nuevo altar. Un altar nuevo, no lo hizo sobre el altar viejo que había sido para otros dioses. Unos a otros se preguntaban, ¿quién habrá hecho esto? Después de buscar y averiguar, se enteraron que Gedeón lo había hecho. Entonces buscaron al padre de Gedeón y le dijeron, trae aquí a tu hijo. ¿Lo vamos a qué? Lo vamos a matar. Porque ha derribado el altar de Baal y destruido la estatua de la diosa ¿qué? Acera. Chécate bien, vamos a matar a Gedeón, dijeron estas personas, porque se levantó, sí, en contra del diablo. ¿Qué pasa en estos tiempos? Que las personas se van a levantar en contra del diablo y van a ser perseguidos. Nosotros nos tenemos que levantar en contra de toda fuerza satánica, y no quiero que vayas a andar ahí acuchillando satanistas, sino que a lo que me refiero es que vas a tener que hacer lo correcto delante de Dios, aunque eso a lo mejor te cueste un trabajo, un negocio, una relación. Y sabes que aquí a Gedeón le iba a costar ¿qué? ¿Qué le iba a costar a Gedeón? ¿Qué le iba a costar a Gedeón? Dios nos está llamando a ser Gedeones en ese aspecto, que estemos dispuestos a entregar todo, dar lo mejor. Muchas veces decimos, Señor, te amo. ¿Sabes cómo sabemos cuando amamos a Dios? Cuando damos lo mejor de nosotros, cuando permitimos que Dios nos transforme y seguimos a Dios por amor. Vamos a matarte a Gedeón, le dijeron al papá. Y en el versículo 31, en la siguiente diapositiva, dice, pero Joas, el papá, les dijo a todos, chéquense bien cómo el padre intercede por el hijo. Ahora resulta que ustedes están de parte del diablo, que de Baal, y lo quieren, ¿qué dice ahí? Defender. Pues cualquiera que lo defienda, que muera antes del amanecer. Si Baal es Dios, dice que se defienda a sí mismo. Después de todo, el altar derribado es suyo. Desde entonces le cambiaron el nombre a Gedeón y lo llamaron Jerubal, porque Joás había dicho que Baal se defienda a sí mismo. El altar derribado era ¿de quién? De Baal, era suyo. ¿Y sabes qué? Esto es equiparable a cuando nosotros nos levantamos en el nombre de Dios, a hacer lo correcto delante de Dios, ¿sí? Aunque nos digan, mira esos aleluyos, mira esos cristianitos, mira esas personas, no hombre, pues ya tocó fondo. ¿Sabes qué? Yo te voy a ser bien sincero. Después de varios años de investigación en el pecado y de arduo esfuerzo por embarrarme de él, me di cuenta que no tiene fondo. Supe que no había más fondo, o sea, no hay un límite. Entonces, en lo más oscuro de mi persona y de mi soledad, yo clamé a Dios y le dije, terminé con mi investigación, Señor. Aquí no hay nada que encontrar ni a qué buscarle tres pies. Rescátame, ¿sí? De toda mi ignorancia, de toda mi necedad. ¿Y sabes qué? Dios ha sido fiel, me sacó de ese pecado, ¿sí? Sigue liberando mi vida, sigue atrayéndome más a Él. Y es una invitación para que reconozcamos que no es el rollo de que ya tocamos fondo, no. Yo nunca encontré fondo, y si le escarbamos no le vamos a encontrar fondo. Tenemos que rendir nuestras vidas a Cristo Jesús si en realidad queremos ver su rostro en nosotros y ver bendición en nuestras vidas y en la de nuestros hijos. Ahora, los que confiamos en Jehová
dice la Escritura, que vamos a tener nuevas fuerzas. O sea, ya no son nuestras fuerzas físicas, sino son unas fuerzas sobrenaturales. Platicábamos en esta semana y les decía, de Goliat se habla que era un hombre muy grande, un gigante hecho para la guerra, uno de los 5 príncipes filisteos, que los 5 eran inmensos. Pero de Sansón no se dice que era grandote ni fuertote. Y tú lo puedes leer, no se habla así como que era fuertote, ni grandote, ni impresionante. De Sansón se habla nada más que tenía acá la greña larga, ¿no? Que tenía su voto, estaba ejerciendo su voto de nazareato. Pero no dice que tenía una impresionante musculatura, ¿no? Ni que era fisiculturista. Lo único que dice la Escritura es que cuando venía el Espíritu Santo sobre su vida, sobre su persona, ¿sí? Era cuando hacía esas proezas impresionantes, donde mataba cientos y miles de filisteos y de personas que se levantaban. Pero ¿sabes qué era el problema? ¿Cuál era el problema de Sansón? Sansón simpatizaba con el pecado, ¿sí? La ley decía que no se debería de comer de nada de lo que estuviera muerto, ni tocar lo que había muerto. O sea, si tú encontrabas un animal muerto o una persona moría, no la podías tocar, ¿ok? Entonces un día Sansón mata a un león, se pelea con un león, lo deja ahí. Cuando vuelve dentro del león encuentra, aquellas que encuentra, ¿qué encontró? ¿Se acuerdan? Encontró miel. La miel silvestre es deliciosa. A mí mi suegro me trae de allá de México, ¿sí? No acepten imitaciones. Y es deliciosa, es muy dulce, ¿sí? No es como comerse un puño de azúcar, es diferente. Pero el problema con esa miel es que estaba dentro de la muerte, estaba dentro del pecado, y eso era lo que le costaba entender a Sansón. Sansón pensaba que estaba en sus fuerzas, que él era impresionante, porque como había hecho voto con Dios, él podía hacer lo que él quisiera, y no era así. Entonces un día su simpatía para con el pecado le cuesta, ¿sí?, que le den su rapadita y que se lo lleven a ser esclavo sin ojos. Y dice la Escritura que su cabello empezó a crecer lentamente. O sea, no creas que de un día para otro, ¡puf!, le salió un afro, no. Es que durante su tiempo de esclavitud, a lo mejor moliendo grano, a lo mejor cargando, a lo mejor siendo vituperado, ¿sí? Imagínate ahí en la cárcel, en el calabozo, la gente diciéndole, pues no, que muy chido, Sansón, ¿dónde se quedó tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pues no, que el hombre supernatural y todo ese rollo. Y Sansón teniendo que aguantar vara, y venía la reprensión de Dios, porque Dios lo amaba. Y Sansón, yo pienso que Sansón meditaba de su mal comportamiento, de su simpatía para con el pecado. Y un día Sansón se arrepiente delante de Dios y le dice, restáurame mis fuerzas. Y cuando Dios restaura sus fuerzas, dice la Escritura que mató a más filisteos, ¿sí?, que en toda su vida se pudieran contar que hubiera matado. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros confiamos en Dios, somos revestidos de una fuerza sobrenatural de parte de Dios para triunfar. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios, y es en lo que tú permanezcas delante de Dios, con Dios. Ahora dice ahí en Lucas 10:27, ya para terminar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley de Dios. Si tú agarras la Biblia, la lees, te lo recomiendo que lo hagas, te vas a dar cuenta que Dios, ¿sí?, en estos 2 mandamientos resume toda la Biblia y todo el comportamiento de lo que es el creyente. Porque si amamos a Dios, vamos a buscar hacer lo correcto delante de Dios. Vamos a pedirle que nos libere a lo mejor de cadenas que en algún momento nos hemos amarrado nosotros mismos, o que nos amarraron en algún tiempo en nuestras vidas. Y aparte de eso, vamos a aprender a amar a las demás personas, ¿sí?,
por encima, o sea, a Dios por encima de las personas, pero vamos a amar a las personas de tal manera que las vamos a ayudar a crecer en Dios. Amar a las personas no es apapacharles sus errores, es ayudarles a que salgan de ese error. Pero ¿cómo podemos nosotros como seres humanos salir de ese error si no sabemos que es un error? Allá afuera hay personas que viven en un error porque no conocen que es algo que a Dios no le agrada. Piensan que como la sociedad vive de esa manera, ¿sí? No hay ningún problema, todo el mundo lo hace. Y no, Dios quiere bendecir tu vida, bendecirlos a ellos. Dios quiere abundar de una gran manera en tu corazón. Dios quiere abundar en el corazón de esas personas. Pero Dios quiere revestirte con una fuerza sobrenatural para que te vuelvas testigo de Él. Porque está escrito, y vas a recibir un poder sobrenatural cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Sabes qué es el poder que te trae cada domingo a este lugar? El Espíritu Santo. Porque ya estás conociendo y vas conociendo de lo que es bueno delante de Dios. Y te empieza a traer. A mí me atrae lo que es bueno delante de Dios. Pero sabes que constantemente debo de sujetarme a lo que Dios quiere para que muera yo y sea vivificado Cristo en mí. Y yo quiero invitarte en esta tarde a que cierres tus ojos. Yo quiero invitar. Bienvenidos a la luz en Santa Fe. No se te olvide invitar a un amigo.